dado el vector z, expresarlo en coordenadas cartesianas. Vamos a graficar el vector para ubicarnos el cuadrante al cual pertenece. 3,8 es el módulo. Menos 42 grados hace referencia a un ángulo negativo, es decir, un ángulo medido a favor del reloj partiendo del eje positivo de las abscisas. Esto hace referencia a que el vector pertenece al cuarto cuadrante. Simplemente el ángulo es negativo, repito, porque está medido a favor del reloj. Sin embargo, para trabajar es necesario conocer el ángulo en forma polar, es decir, el ángulo medido desde el eje positivo de las abscisas contra el reloj, que sería este que está acá. Como está en el cuarto cuadrante, tomamos la fórmula del ángulo de referencia del cuarto cuadrante. El ángulo de referencia ya lo tengo, es el que mide 42 grados, negativo. Deseo conocer θ. Realizando el despeje directo, esto es negativo, se transpone positivo, 360, este es positivo, se transpone negativo. Realizando el cálculo me queda que θ, que es el ángulo medido contra reloj desde el eje positivo de las abscisas, es 318 grados. Luego, una vez que trazo el vector, identifico la componente vertical z sub y y la componente horizontal z sub x. Se forma el triángulo rectángulo con este ángulo, cateto opuesto, cateto adyacente e hipotenusa. Si deseo calcular la componente horizontal, que es el cateto adyacente, y conozco la hipotenusa, que es el módulo del vector, la razón trigonométrica que relaciona es el coseno del ángulo. Acá está la fórmula. Componente horizontal entre la hipotenusa, que es el módulo del vector. Esto está dividiendo, se transpone multiplicando para conocer la componente horizontal. Sustituyendo coseno del ángulo, que es 318 grados, por el módulo, me resulta la componente horizontal, cuyo valor es 2,82. Realizando el mismo análisis para la componente vertical, que es z sub y, cateto opuesto para efecto del triángulo rectángulo, e hipotenusa, que es el módulo del vector, la razón trigonométrica que relaciona es el seno del ángulo, quedando componente vertical entre el módulo del vector. Luego, realizando el despeje, esto está dividiendo, se transpone para acá multiplicando para conocer la componente vertical, sustituyendo seno del ángulo, que en este caso es 318 grados, por el módulo del vector, es igual a la componente vertical. Luego, realizando el cálculo, la componente vertical es menos 2,54. Un vector en coordenadas cartesianas consiste en expresar el valor de la componente horizontal seguido del valor de la componente vertical.